Buenos días muchachos, hoy día continuamos entonces con la unidad 0 que vendría siendo métodos matemáticos aplicados a la física en el curso, valga la redundancia, de física del plan número 1 de tercero medio. El día de hoy entonces vamos a ver la última parte de esta unidad que vendría siendo entonces la multiplicación entre vectores. Ante esto entonces el objetivo del día de hoy va a ser resolver situaciones problemáticas de multiplicación entre dos vectores, pero específicamente el producto punto. Por otro lado, les presento a continuación el caballero que se encuentra acá, que se llama Gibbs, quien fue un profesor de física estadounidense, quien aportó con algunas ideas para la termodinámica, como también inició el cálculo vectorial, desde donde allí se desprende lo que usted conoce como la multiplicación entre vectores, tanto el producto punto como el producto escalar. Vale destacar también, a modo recordatorio, que un vector nosotros lo podíamos definir como una recta orientada, a lo cual usted vulgarmente definía como una flecha. Ahora, este vector, como vimos también en las clases anteriores, está definido por una dirección, la cual vendría siendo la cola del vector, que vendría siendo esta parte de acá, y nosotros nos va a señalar si el vector se encuentra horizontal, vertical o en este caso diagonal. Por otro lado, también el vector está definido por el módulo del vector, que vendría siendo el largo de él y que viene identificado por un número. Y finalmente está también caracterizado por poseer un sentido, es decir, que puede ir arriba, abajo, izquierda o derecha, donde en el fondo da la característica propia, obviamente, al vector. Vale destacar, eso sí, que el escalar nosotros lo definíamos que poseía un módulo, ¿ya? Ahora, en base a esto, la multiplicación entre dos vectores podemos tener dos tipos de producto, un producto punto y también un producto cruz, el cual lo vamos a evaluar o lo vamos a tratar de dos maneras diferentes en el caso del producto punto, que sería desde la forma trigonométrica y también desde el vector unitario. Ojo que la trigonometría acá es básica, que ya fue realizada en las clases anteriores, por lo tanto vamos a volver a aplicar el concepto. Así que lo pasado no está olvidado para este contenido porque vamos a mezclar varias cosas que ya hablamos. Y por último, vamos a ver la próxima clase el producto cruz, que vendría siendo desde la perspectiva trigonométrica, desde el vector unitario y también vamos a aplicar matrices. Acá por si acaso lo coloqué aparte, pero sin embargo la matriz con el vector unitario también se pueden mezclar entre sí, ¿ya? Ahora vamos a partir entonces definiendo qué es el producto punto o escalar, el cual se realiza obviamente entre dos o más vectores y que entre sí van a poseer un ángulo. Por ejemplo, acá se encuentra el vector u y el vector v, el cual entre ellos hay un ángulo. Posee un ángulo y el resultado obviamente va a ser entonces escalar, es decir, vamos a llegar a un número como resultado. También el producto punto o escalar tiene la propiedad matemática de ser asociativa, como se muestra a continuación, y también conmutativa. Ante esto, en el fondo que les estoy diciendo, independientemente como usted ordene el producto punto, vamos a llegar al mismo resultado. Ante esto entonces vamos a evaluarlo desde la forma trigonométrica, donde me dice que el producto de sus módulos, es decir, de cada módulo de cada vector, por el coseno del ángulo, se puede utilizar para el producto entre dos vectores y en dos dimensiones. ¿Qué significa esto, chiquillos? Que la forma trigonométrica está bajo la condición que solamente se puede utilizar bajo dos vectores simplemente multiplicando, y además de eso solamente pueden estar en dos dimensiones. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ubicarse en el eje X y en el eje Y. Ahora, vamos con un ejemplo. Se tienen dos vectores que vendría siendo J es igual a 24 y tongo más 6J tongo y P que es igual a 3 y tongo más 8J tongo. Nos dice entonces obtener el producto entre J.P de forma trigonométrica. Acá insisto, si lo hubiese colocado o si usted cuando lo desarrolla en su cuaderno lo coloca P.J, da exactamente lo mismo por la propiedad matemática que ya hablamos anteriormente. Ante esto entonces el primer paso va a ser obtener el módulo de cada vector, es decir, J y P. Vale destacar que al estar en JP está escrito en forma rectangular, por lo tanto nosotros sabemos que tiene componentes en el eje X y componentes en el eje Y.
por lo tanto está en dos dimensiones y además de eso hay solamente dos vectores multiplicando, por lo tanto sí lo podemos hacer de forma trigonométrica. Ahora entonces vamos a obtener los módulos de cada vector, es decir, de J y P. Recordemos además que eso también se vio en la clase anterior, cuando partimos el año, y nosotros hablamos que lo podíamos sacar según Pitágoras. Por lo tanto, aplicamos la raíz de 24 al cuadrado más 6 al cuadrado. El módulo entonces del vector J va a ser de 24.74. Por otro lado, hacemos exactamente lo mismo para el vector P, sacando la raíz de 3 al cuadrado más 8 al cuadrado, siendo el módulo entonces 8.54. Ahora, vamos para el punto B. Nos dice entonces obtener los ángulos de cada vector. Por lo tanto, en mi caso, porque yo quiero, chiquillos, voy a partir con el vector J. Ahora, el vector J nosotros para sacar el ángulo lo vamos a trabajar con la tangente de teta. Ojo, a mí me gusta trabajar con teta más que alfa, así que va a depender igual de usted cómo lo vea con su formalidad. En mi caso, por un tema de criterio mío, me gusta trabajar con teta. Ante esto, la tangente de teta entonces se va a definir como el cateto opuesto partido en el cateto adyacente. Por lo tanto, la tangente de teta, vendría siendo 6, que es el cateto opuesto, que estaría designado por J tongo dividido en 24, que sería I tongo. Dividimos 6 dividido en 24 y luego la tangente era menos 1 y eso nos da entonces que teta va a ser igual a 14.04 grados. Recordemos, chiquillos, que si les da en la calculadora un valor distinto a esto, significa que la calculadora está en radianes y usted tiene que cambiar la configuración de su calculadora. Por otro lado, el vector P vamos a hacer efectivamente el mismo tratamiento. Vamos a trabajar nuevamente con la tangente de teta, va a ser igual al cateto opuesto partido en el cateto adyacente. Recuerden que el cateto opuesto vendría siendo el eje Y y el cateto adyacente el eje X. Ante esto entonces vamos a tener 8 dividido en 3, divide usted 8 dividido en 3 y luego aprieta Shift Tan en la calculadora y le va a dar entonces que el teta sub P, en este caso el ángulo de P, vendría siendo de 69.44. Sin embargo, a nosotros esto todavía no nos sirve, chiquillos, puesto que nosotros necesitamos obtener el valor de los ángulos que se forman entre U y V, no respecto de un sistema de referencia. Por lo tanto, el punto C en este caso vendría siendo obtener el ángulo entre ellos, que es lo que tratábamos a continuación, lo que le estaba comentando. Por lo tanto, para obtenerlo simplemente usted va a restar el ángulo mayor menos el ángulo menor, siendo el ángulo mayor P, que sería de 69.44, lo resta menos 14.04 y nos da un ángulo entonces de 55.4 grados. Ahora, perdón acá, el punto D vendría siendo aplicar la ecuación que nos dice simplemente que el producto punto entre J punto P va a ser igual al módulo de J por el módulo de P por coseno de teta. Por lo tanto, vendría siendo el módulo de J, que ya lo sacamos, 24.74, por el módulo de P, que es 8.54 coseno de teta. Y cuando hablamos de teta, hablamos del ángulo, insisto, que existe entre medio. No es ni el ángulo de J ni tampoco el ángulo de P. Por lo tanto, sería 55.4. Aplicamos entonces esto a la calculadora y nos dice entonces que el resultado del producto punto entre J.P va a ser de 119.96. Solamente eso. Recordemos que acá llegamos a un escalar que no tiene unidad de medida y tampoco va a tener vectores unitarios acompañando. ¿Ya? Eso vendría siendo. Ahora, este ejemplo por si acaso no está en la guía y esto es solamente para maldad y para que usted entienda que no se olvida lo que ya trabajamos anteriormente. Dice, se tiene dos vectores de forma polar P, que va a ser igual a 26 con un ángulo de 10 grados, y el vector B de 24 con un ángulo de 45. Nos dice obtenga el producto punto de forma trigonométrica. Entre ellos de forma trigonométrica. Perdón, me comí una palabra. Ante esto entonces vamos a tener primero obtener los ángulos entre ellos. Vale destacar los siguientes, chiquillos, acá, que aquí este 26 y este 24 son los módulos que yo les estoy dando. Y acá les doy ya el ángulo, por lo tanto aquí hay dos pasos que no tienen que sacar, por lo tanto es mucho más corto trabajar con la forma polar. Ante ello entonces tenemos P
menos el ángulo sub b. Recuerden que es el ángulo mayor menos en el menor, por lo tanto teta final o el ángulo entre P y B vendría siendo de 35 grados. Ahora, en el punto B simplemente nos queda aplicar la ecuación, así que cuando se los den en forma polar, chiquillos, va a ser felicidad absoluta para ustedes trabajar en trigonometría. Por lo tanto, aplicamos el módulo B, ya está listo, que vendría siendo 24, P 26 coseno de 35. Con el ángulo que sacamos, nos da un resultado entonces de 511.15. Llegamos, insisto, solamente a un número. Esto no está en la guía, chiquillos, y vuelvo a reiterar eso. Esto lo coloqué solamente acá en el video para que lo vieran y puedan resolver los ejercicios que aparecen en la guía, ¿ya? Ahora, vamos a verlo desde la forma del vector unitario. Se multiplica cada factor, en este caso de los vectores, entre ellos, no teniendo límite de cantidad participante de vectores, y se utiliza del siguiente criterio. ¿Qué significa esto? Si usted multiplica itongo por itongo va a ser igual a 1, jtongo por jtongo igual a 1, ktongo por ktongo igual a 1. Si usted ahora multiplica itongo por jtongo es igual a 0, itongo punto ktongo es igual a 0 y jtongo punto ktongo es igual a 0. Por lo tanto, acá, chiquillos, para nosotros trabajar con el vector unitario, primeramente no existen límites de cuántos vectores usted quiera multiplicar, y también puede estar en 3 dimensiones, ¿ya? Ahora vamos a ver el mismo ejemplo número 1, solamente que ahora lo vamos a resolver desde la perspectiva del vector unitario. La idea es que tenemos que llegar al mismo resultado, ¿ya? Ahora, lo que nosotros vamos a hacer entonces, primeramente, es exponer. Se coloca primero el vector que usted colocó acá, en mi caso fue j, por lo tanto anoto el nombre del vector, que sería 24 itongo más 6 jtongo, y p, que sería 3 itongo más 8 jtongo. Ahora, lo que yo voy a hacer es multiplicar término a término, el 24 con el 3, 24 con 3, y entre medio coloco el vector unitario, itongo, más 24 ahora con 8, 24 con 8, y coloco itongo punto jtongo, más multiplico el 6 con el 3 y el 6 con el 8, y obviamente con sus vectores unitarios. Ahora, lo que yo les anticipo, chiquillos, primero es multiplicar siempre los vectores. Itongo con itongo es 1. Itongo.jtongo es 0, por lo tanto todo esto se me va a 0. Recuerden la multiplicación. Jtongo.itongo es igual a 0, se me va. Siempre que sean distintos los vectores unitarios va a ser igual a 0. Cuando son iguales es igual a 1. Por lo tanto, todo esto se me reduce a 72, 24 por 3, 72, itongo por itongo, 1. Esto se me va a 0, 0. Jtongo por jtongo, 1, y 6 por 8, 48. Ahora, 72 por 1, 72, 48 por 1, 48, lo sumamos y nos da 120. Por otro lado, lo que sacamos según la trigonometría vendría siendo 119.96. Por lo tanto, chiquillos, podemos decir que ambos resultados están correctos. Obviamente, puesto que acá no nos dio justo el 120, esto se debe principalmente por la aproximación que nosotros pudimos hacer al momento de sacar tanto el ángulo como también los módulos de cada vector, ¿ya? Ahora, si ustedes me preguntan a mí, para sacarlo más específicamente y llegar a un mejor resultado, más redondeado, obviamente es el vector unitario. Es mucho más simple también de utilizarlo, sin embargo, ustedes tienen que manejar ambas maneras, ¿ya? Eso vendría siendo entonces la clase del día de hoy, chicos. Espero que hayan entendido. Por otro lado, la guía que se anexa al Syscall, ustedes la tienen que resolver en su cuaderno. No se envía a mi correo. Vuelvo a repetir, no se envía a mi correo los resultados, solo si usted tiene alguna duda con algún ejercicio, eso por favor me lo envía a mi correo con, por favor, el enunciado del ejercicio para yo poderlo ayudar, ¿ya? Espero poderlos ver muy pronto, chiquillos, y que hayan tenido unas muy buenas vacaciones.